Si tuviésemos que hacer un diagrama entre el flujo de calor Q minúscula versus la variación de temperatura, es decir, la diferencia entre la temperatura de la plancha caliente y la temperatura del punto de burbuja, o sea, esta temperatura EBL que le he puesto aquí. Fíjese que a medida que he ido avanzando, la diferencia entre la temperatura de la plancha y esta temperatura de punto de burbuja ha ido aumentando, cada vez ha sido mayor. Si hacemos un diagrama de ese tipo, y vamos a tomar en cuenta este punto de acá, en donde esta diferencia de temperaturas es cero. Es decir, en este punto la temperatura de la plancha es igual a la temperatura del punto de burbuja. Por debajo de esto, la temperatura de la plancha está a una temperatura menor al punto de burbuja y por aquí está a una temperatura mayor. Si es agua pura, entonces aquí tenemos temperaturas por debajo de 100 y aquí temperaturas por encima de 100. A medida que vamos aumentando la temperatura en la plancha, estando a temperaturas por debajo del punto de burbuja, lo que vamos a tener es un proceso de evaporación. Pero eso va a ser con líquido subenfriado. Cuando se supere el punto de burbuja, estoy hablando de la temperatura de la plancha, supera el punto de burbuja, estoy aquí en ese segundo perfil que ven acá, va a seguir existiendo la evaporación, pero ahora el líquido que está cerca a la superficie caliente está sobrecalentado. Estos dos fenómenos que están acá vendría a ser esto que estamos observando aquí. Aquí no hay ebullición, pero sí hay cambio de fase, pero no en la superficie caliente, sino en la interfase del líquido que está en contacto con el aire. La evaporación se está dando aquí arriba. Cuando ya se alcanza el punto de burbujeo, el punto en donde ya empieza a observarse la formación de burbujas, no importa si esas burbujas no llegan hacia la parte superior, sino más bien se enfrían en el seno líquido, no importa, ya estamos hablando de un proceso de ebullición nuclear. En esta primera parte, cuando las burbujas empiezan a formarse pero no llegan hacia la parte superior, decimos que las burbujas presentan una coalescen, es decir, se enfrían tanto que se condensan y vuelven a ser otra vez líquido. En estas condiciones, el flujo de calor es mayor que en esas condiciones de evaporación. Ya cuando el burbujeo pues se vuelve intenso y simplemente la burbuja ya llega hasta a salir de la fase líquida, estamos hablando de un proceso de ebullición o una ebullición sostenida. En ambos casos es una ebullición nuclear. Para alcanzar la ebullición nuclear necesitamos, ¿qué cosa? Un alto flujo de calor, ¿no? Evidente. Necesitamos proporcionar energía al líquido para que genere burbujas que tengan la fuerza suficiente y la temperatura suficiente como para llegar hasta la interfase con el gas y pueda luego salir el gas. Y ya esto se vuelve significativo y ya nos olvidamos de esta evaporación que hay aquí en la interfase. Si sigue aumentando la temperatura, el flujo de calor va a disminuir y entramos en una zona de ebullición de transición, que ese flujo de calor empieza a disminuir. Es porque empiezan a aparecer esos bolsones de vapor en la superficie caliente, ¿no? Básicamente por eso. Ya cuando esos bolsones se hacen más grandes y la temperatura sigue aumentando, pues el flujo de calor empieza a subir y entramos en un proceso, en un estado de ebullición en película. Se le dice película por justamente esta película o este bolsón de vapor que queda adherido, que queda en la base de la plancha caliente. Y se forma una fase más, ¿no? Ahora el líquido ya no está en contacto con la superficie caliente, ¿no? Es el vapor el que está en contacto con la superficie caliente. Cuando estamos todavía en la parte de evaporación, cuando estamos todavía en esta región, se puede o se tiene que utilizar pues la ecuación que ya conocemos, ¿no? Este coeficiente de transferencia de calor se puede calcular con las ecuaciones que hemos visto ya antes, para lo que es la convección natural. Si el fluido estuviese en movimiento, entonces sería con las convecciones de forzada, pues, ¿no? Por convección forzada. Ya sea que haya una evaporación con un líquido subenfriado o con un líquido sobrecalentado, donde todavía no hay formación de burbujas,
Utilizamos las ecuaciones que se han utilizado antes. ¿En qué momento empieza a aparecer las burbujas? Bueno, hay algunas ecuaciones que intentan aproximar en qué circunstancias, bajo qué circunstancias ya empezaría esto, ¿no? A aparecer las primeras burbujas. Una de ellas es esta. Para conocer en qué momento, a qué delta T, a qué temperatura de la plancha respecto a la temperatura del punto de burbuja, este delta T, empieza a aparecer, empieza a formarse el burbujeo. Bueno, una ecuación es esta, por ejemplo, ¿no? Donde utilizan la temperatura del punto de burbuja, la tensión superficial del líquido, el flujo de calor que se está suministrando, el calor latente, bueno, peso molecular, la conductividad térmica del líquido y la presión a la cual está sometido el líquido. Esta es una ecuación, es una aproximación en realidad. No necesariamente da el valor exacto, pero al menos nos da una idea. Estos modelos están dados para una situación en donde la superficie es completamente lisa, pero en los equipos la superficie no es lisa, pues. Cuando uno está haciendo una ebullición en un equipo, en un recipiente, la superficie es rugosa. Si uno lo observa al microscopio, la superficie tiene irregularidades, y muchas irregularidades. Y es precisamente esas irregularidades, o en esas irregularidades, donde se forma la burbuja. Por eso es que uno esperaría más bien que el momento en donde se produzca el burbujeo no sea a esta temperatura, de esta ecuación, ¿no? Sino sea a una menor temperatura que esta. Esta es una especie de límite, siempre y cuando la superficie sea completamente lisa. Pero eso no existe, pues. Entonces esto se convierte en una especie de límite. El punto a la cual se generan las burbujas va a ser a una temperatura menor a esta. Pero al menos ya te da una idea, ¿no? Si ya sabes cuál es el límite, sabes que va a estar por debajo. La rugosidad es muy importante, ¿no? Ahora, no se trata tampoco de que la superficie sea absolutamente rugosa para que mientras más rugosa sea, entonces más rápido salgan las burbujas, tampoco es así. Tiene que haber un diámetro apropiado. O sea, si hay un hueco de, no sé, pues de 10 centímetros, no porque sea un hueco más grande se va a producir más rápido las burbujas. No, pero sí que haya rugosidad. Tanto así que muchas veces, a veces se diseñan o se construyen los equipos justamente con cierto grado de rugosidad para favorecer al burbujeo. O sea, adrede se hace que la superficie tenga cierta rugosidad. La superficie también juega un papel muy importante para la ebullición. Y como le digo, a veces adrede se coloca inclusive en la base de los recipientes ya una superficie con ciertas irregularidades para tener una mejor ebullición. En las ollas, por ejemplo, usted no va a colocar cuando hace hervir agua en su olla, no le coloca el núcleo de ebullición, porque si usted observa bien la base de su olla, me refiero por la parte interna, está toda rayada, bueno, de tanto sapullo que le ha metido, está todo rayado ahí, y eso es suficiente para que por ahí se empiece a formar las burbujitas. No es necesario eso. Bueno, entonces, más o menos se puede estimar este punto a la cual se produce el burbujeo. Ya cuando entramos a las condiciones de burbujeo, ¿no? Sea un burbujeo incipiente como al inicio o un burbujeo sostenido como el otro, ahí tenemos nosotros ecuaciones para calcular justamente el coeficiente de transferencia de calor a través del número de Nusselt, ¿no? Como ya saben. Y hay muchos modelos, no les voy a poner los modelos aquí porque bueno, eso ya ustedes lo van a ver seguramente o está en sus libros. Entre los más conocidos están los modelos que observan ahí, ¿no? Entonces, existen modelos para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor en una situación de burbujeo, que no son iguales a las correlaciones que hay para una condición en donde no hay burbujeo. Entonces, mucho cuidado, no se trata de agarrar cualquier ecuación y reemplazarla en cualquier lado, no es así. Cuando la temperatura empieza a incrementarse, el flujo de calor también empieza a aumentarse. O sea, este flujo de calor es pues la transferencia, la cantidad de energía que se empieza a transmitir, pero se llega a un límite, ¿no? Este límite, este valor máximo que encontramos aquí,
También se puede, hasta cierta forma, estimar, aproximar. Hay ecuaciones que le permiten a usted establecer cuál es este valor máximo. Por ejemplo, una de esas ecuaciones es la que ven ahí, ¿no? Permiten estimar el flujo máximo de calor, ¿no?, antes de entrar a la ebullición de transición, que es la formación de estos bolsones de vapor en la base. Y también inclusive hay ecuaciones para estimar este flujo de calor mínimo antes de entrar a la zona de ebullición en película. No hay mucha información, no hay muchos modelos para esta región de transición, es decir, para calcular la coeficiente de transferencia de calor en esta zona. Pero en esta zona de aquí sí hay modelos como por ejemplo este que está aquí. Si lo enfocamos esto ya a una aplicación industrial, bueno, uno buscaría básicamente sería estar en una condición de este tipo. Sería lo ideal, ¿no? No tenemos una alta transferencia de calor, no se requiere temperaturas tan altas y se tendría una buena evaporación, ¿no? Un cambio de fase de líquido. Claro, usted puede decir, pero aquí hay una mejor condición. Sí, pero ¿qué es lo que ocurre aquí en esta región? Que la temperatura de la superficie tiene que ser más alta. Y ojo que cuando digo más alta, estoy hablando a temperaturas tan altas que podrían llegar inclusive a dañar a los mecanismos de transferencia de calor. Les explico. ¿De dónde viene esta energía que está pasando al líquido? Tiene que venir de algún lugar, ¿verdad? Vamos a suponer que sea unas resistencias eléctricas, así como seguramente ustedes habrán visto esas jabas eléctricas, ¿no? Ya. Entonces, esta superficie caliente, pues vendría a ser lo que envuelve a la resistencia eléctrica, pues, ¿no? Y eso está en contacto con el agua. Llegar a una condición de este tipo implicaría que la temperatura sea tan alta, y a esas temperaturas muchas veces los materiales que forman las resistencias se pueden llegar a fundir inclusive. Entonces ya es un poco más complicado, por eso que es preferible trabajar en esta región donde la temperatura no es tan alta, uno puede no tener tantos problemas con los sistemas de calefacción si es que fueran eléctricos, ¿no? O inclusive ya, si no usas resistencias eléctricas, de qué otra manera puedes transferir calor al líquido? Bueno, puedes hacer pasar por aquí, o sea, al otro lado de la pared, una corriente de vapor. Entonces, del caldero traes vapor, el vapor lo haces pasar por tubos, el vapor calienta el tubo y te vendría a ser la pared del tubo y ese calor se transmite al líquido y haces que hierva. Correcto, está bien, pero el vapor llega hasta ciertas temperaturas, ¿no? El vapor pues también a temperaturas muy altas, ¿no? Podrías tenerlo, ¿no? Puede venir vapor de una caldera de alta presión, pero sería una situación un poco más extrema, ¿no? El punto es que esta es la condición tal vez más apropiada y trabajar en esta región aquí, de ebullición que esté sostenida. Ahora, también podría darse otro caso, por ejemplo, en los hornos, donde hacen hervir, en los calderos, ¿no? de las plantas de potencia, por ejemplo, el vapor se genera producto de que al otro lado de la pared, del metal que está en contacto con el líquido, lo que tenemos son gases de combustión, o inclusive a veces tenemos la flama directa, la flama va directo sobre el metal. Bueno, ahí podríamos estar en una situación de este tipo, ¿no? Esto se puede dar fácilmente en los hornos, ¿no? En las calderas, por ejemplo, que utilizan quema de combustible.